Amén, amén. El Señor les bendice, mis hermanos. Estamos aquí ya transmitiendo para todos ustedes desde la ciudad de Tultitlán, Estado de México. Gracias a Dios porque pudimos adorar al Señor, pudimos cantar con la familia Soto Reyes. También saludamos a nuestro hermano Ernesto que anda allá por Monterrey. Dios bendiga su vida y gracias a Dios que sus hijas y sus hijos y su esposa siguen aquí con nosotros y bueno, seguimos adelante, ¿verdad? Entonces Dios bendiga a la familia Soto Reyes y pues estamos aquí, ah, vamos a tratar de enseñar la palabra, que el Espíritu sea el que nos guíe a nosotros. Te invito en esta hora que te unas conmigo y vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias en esta hora, Dios, porque tú eres el Señor, tú eres el Dios Todopoderoso. Padre, ante ti nos humillamos, ante ti, Señor, reconocemos que tú eres la autoridad, que tú eres el Señor, que tú eres el Dios Todopoderoso. Padre, en esta hora, Señor, te pedimos que nos ayudes a entender tu palabra. Danos, Señor, ese espíritu de revelación y de sabiduría. Señor, gracias, Padre, porque tú eres el que nos ayudas a entender tu palabra. Por favor, háblanos, Señor, y ministranos en esta tarde. Señor, que podamos ministrar el espíritu de nuestros hermanos que en donde quiera que nos ven. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, estamos en esta serie. Este es el segundo mensaje de... Estamos hablando que la manera de experimentar a Cristo, la manera de experimentar a los filipenses. En el mensaje anterior hablamos acerca de la introducción, nos introdujimos y vimos puntos que tienen que ver con el libro, con la epístola a los filipenses. Hablamos, por ejemplo, de dos declaraciones de magnificar a Cristo y vivir a Cristo. Magnificar y vivir a Cristo. Hemos dicho que Filipenses no presenta doctrina en sí, sino que lo que hace Filipenses nos mete a la experiencia. Por eso es importante que tomemos en cuenta estas declaraciones. Así que vamos a ir metiéndonos un poco a poco en esta enseñanza. Y decíamos que magnificar a Cristo y engrandecerlo. Vivir a Cristo es disfrutar la salvación constante en nuestra vida diaria. Por un lado, magnificar a Cristo es expresarlo y engrandecerlo. Vivir a Cristo significa disfrutar de la salvación constante en nuestra vida diaria. Debemos llevar siempre en mente el hacer nuestra la epístola a los filipenses, que sea de nosotros. El domingo les hablaba que Filipenses fue trasladado a Tultitlán, Filipenses fue trasladado a Chimalpa. Me estoy refiriendo a las iglesias locales, pero también saludamos a todos nuestros hermanos que nos ven en otros lugares. Aún podemos decir que Filipenses fue trasladado a Ontario, a Red Bluff, a Burlington, a Bellingham. Entonces, podemos aplicarlo de esta manera, hacer como que el Señor nos está hablando a nosotros. Entonces, el propósito de esta epístola, más bien fue escrito para corregir las deficiencias que hay en nuestras localidades, es lo que tenemos que entender. Entonces, nuestro tema en esta tarde, después de ver algunos puntos importantes del mensaje anterior, vamos a ver ahora nuestro tema de este día. Nuestro tema de este día, al experimentar a Cristo, tenemos un mismo sentir y un mismo pensar. Recuerde que Filipenses nos mete a la experiencia. Entonces nuestro tema de esta tarde es, al experimentar a Cristo, tenemos un mismo sentir y un mismo pensar. Muy bien. Por eso Pablo nos va a hablar ahora de o más bien nos va a mostrar en esta epístola lo que es experimentar o vivir de la iglesia normal. Vamos a ir a Filipenses capítulo 1, versículo 1. Vamos a ir a leer en esa manera.
Dice Filipenses 1:1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En este versículo 1, ¿verdad? Primeramente leímos el versículo 1, pero en este versículo 1 nos muestra lo que es una iglesia establecida sobre bases correctas. En este versículo nos muestra lo que es una iglesia establecida sobre bases correctas. Todo lo que hagamos en la vida de la iglesia debe ser con miras a que sea aprobada por el Señor. Para eso tenemos que ser responsables y serios en las cosas de Dios. Tenemos que tomar con mucha responsabilidad y con mucha seriedad las cosas de Dios. No podemos estar jugando. Por eso el Señor, hemos dicho que quitó las reuniones en las localidades y nos regresó a nuestras casas para que ahora tomemos con responsabilidad y con seriedad las cosas de Dios. Porque Dios nos está dando una oportunidad, otra oportunidad más. Una oportunidad de que nosotros ahora empecemos a experimentar, porque eso nos va a llevar a agradar a Dios y eventualmente seremos manifestados con Él en el reino venidero. Que no perdamos de vista todos esos puntos que ya hemos hablado. Otra cosa que debemos saber, y aún todos los cristianos, todos los creyentes debemos saber y tenerlo siempre en cuenta, que la iglesia no es una organización. La iglesia de Dios, la iglesia de Cristo no es una organización. La iglesia es un organismo. ¿Cuál es la diferencia entre organización y organismo? Organización, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, dice que organización es asociación de personas regulada por un conjunto de normas en función de determinados fines. Eso es organización, que es regulado por un conjunto de normas. Sin embargo, el organismo, de acuerdo al mismo diccionario, es un ser viviente. Ese es un organismo. Por tanto, como iglesia, nosotros al ser la iglesia, somos un organismo. Y ese organismo es un organismo porque la Biblia dice que somos el cuerpo de Cristo. Y lo que nos rige a nosotros no son las leyes exteriores, no son las normas exteriores, sino que es la vida de Cristo. Por esta razón, en el versículo 1 dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos y con los obispos y diáconos. Amén. Pablo y Timoteo, junto con todos los santos, venimos a ser el cuerpo de Cristo y la cabeza de ese cuerpo es Cristo. Entonces, si nosotros somos una iglesia, ¿verdad?, establecida sobre las bases correctas, Dios bendice a esa iglesia. Por eso leemos ahí pues que Pablo a propósito incluye Pablo y Timoteo y luego incluye con los santos. Ellos, Pablo y Timoteo, son siervos de Jesucristo. Y también dice a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Miren lo que está, cómo es la iglesia que está establecida sobre bases correctas. Tiene obispos y tiene diáconos. Los obispos son los mismos ancianos en una iglesia local. Les invito a que vayamos a ver Hechos 20:17 y ahí nos habla de lo que es un anciano, lo que es un obispo. Hechos 20:17. Miren lo que dice. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Él llamó a los ancianos de la iglesia. Versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Aquí tenemos el término anciano y el término obispo.
El término anciano denota a la persona, mientras que la frase obispo alude a la función. Un obispo es un anciano en función, es lo que está tratando Pablo de decir. Sin embargo, en el siglo II, Ignacio de Antioquía, considerando uno de los padres de la iglesia, enseñó que los obispos ocupaban una posición más elevada que los ancianos. Él afirmó que la autoridad y la función de los ancianos se limitaba a su respectiva localidad, mientras que los obispos tenían una mayor jurisdicción, es decir, que ellos tenían responsabilidad sobre varias iglesias. Sin embargo, ambos títulos, obispo y anciano, se refieren en realidad a la misma persona. Así que cuando un anciano cumple con su deber en la iglesia, realiza la función de vigilar. Por lo tanto, los obispos no son un grupo de personas diferentes a los ancianos, sino que es la misma persona, ¿verdad? Decíamos que el anciano es la persona y el obispo es en cuanto a la función. Entonces, Ignacio de Antioquía, él metió eso, por eso se cree que en la iglesia hay jerarquías, pero eso es peligroso. Entonces, también Pablo, él dice en el 1:1 que no solamente había ancianos, ¿verdad? Pero también había diáconos. Y los diáconos son los servidores de una iglesia local. Ellos están bajo la dirección de los ancianos, de acuerdo a 1 Timoteo 3:8. Este término diácono proviene de la palabra griega diáconos, que significa servidor. Pero lo que queremos ver aquí en Filipenses 1:1, vamos a regresar a Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Aquí vemos una iglesia local que se compone de los hermanos, de los santos, con los que vigilan o toman la delantera, y los diáconos son los que sirven. Esto comprueba que en la iglesia en Filipos había un buen orden. Pablo no escribió a todos los santos y a todos los que vigilan y los diáconos, sino él escribió a todos los santos con los que vigilan y los diáconos, con los ancianos, con los obispos y los diáconos. La preposición griega traducida con puede traducirse también junto con. Si Pablo hubiera insertado la conjunción y en lugar de la preposición con, esto indicaría que en una iglesia local hay 3 categorías, que son los santos, los obispos y los diáconos. No obstante, la preposición con descarta esta idea. Entonces, en una iglesia no hay jerarquías, no hay categorías. Todos venimos a ser el cuerpo de Cristo. Somos miembros los unos de los otros. La carga de Pablo es que todos los hermanos, junto con los ancianos y los diáconos, experimentaran a Cristo teniendo un mismo sentir y un mismo pensar, porque ese es nuestro tema. Y que no dieran lugar a las disensiones y contiendas y rivalidades que hay cuando nosotros no tenemos un mismo sentir y un mismo pensar. Nuestro tema, les dije, es al experimentar a Cristo tenemos un mismo sentir y un mismo pensar. ¿Qué es tener un mismo sentir? ¿Qué es tener un mismo sentir? Se refiere a Cristo, se refiere al sentir de Cristo. Es decir, tener una misma meta que es Cristo. Que todo lo que hagamos en la vida de la iglesia debe ser Cristo. Si amamos a los hermanos, debe ser con el sentir de Cristo. Si exhortamos y animamos a los hermanos, debe ser con el sentir de Cristo. Cuando nosotros vamos a Gálatas, les invito a que vayamos a Gálatas capítulo 6, versículo 1 y el 2. Pablo le dice a los Gálatas de esta manera. Gálatas 6, del 1 al 2. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, aquí Pablo habla de considerarnos
habla de considerar. Por eso no podemos, cuando nosotros no tenemos el mismo sentir, solamente vemos por nosotros. Pero está hablando de que nosotros tenemos que ayudar a los hermanos y restaurarlos con espíritu de mansedumbre cuando ellos sean hallados en alguna falta, ¿verdad? Pensar en ellos, eso es tener un mismo sentir, porque es lo que hizo el Señor. El Señor, como el sumo sacerdote, como nuestro sumo sacerdote, Él se compadece de nosotros porque Hebreos dice que Él fue tentado en todo. Entonces, como el sumo sacerdote, Él intercede por nosotros, Él nos considera, Él sabe quiénes somos nosotros. Entonces, Él ve por nosotros. Hasta el día de hoy, Él ve por nosotros. Así que nosotros también tenemos tener ese mismo sentir para con los hermanos. El propósito de nuestro estudio es que experimentemos las riquezas de Cristo que hay en esta epístola a los Filipenses para que nosotros hagamos bien las cosas. Para que nosotros hagamos bien las cosas. Amén. Entonces, ahora tenemos que hacer una pregunta aquí. ¿Por qué hay disensiones? ¿Por qué hay divisiones? ¿Hay bandos en una iglesia local? ¿Por qué hay disensiones en las iglesias locales? En Filipenses vemos que los hermanos, había disensiones entre ellos, contendían, y aún dice el mismo Pablo que ellos tenían envidia hacia con Pablo. Y es las disensiones, las contiendas, las rivalidades, las envidias, estas son obras de la carne. Por eso Pablo en 1 Corintios capítulo 3, versículo 3, le dice a los corintios que ellos eran carnales, eran niños en Cristo, porque en ellos había celos, contiendas y disensiones. Cuando nosotros hay estas cosas en nosotros, bandos, rivalidades, celos, contiendas, envidias, esos son obras de la carne, andamos en nuestras carnalidades y eso no nos lleva a tener un mismo sentir, un mismo pensar. Les aclaro que el hecho de predicarles, tomar Filipenses y enseñarles a ustedes nuevamente, porque nuestro pastor José Carrillo ya ha estado enseñándonos, él ya va más adelante. De ninguna manera estoy compitiendo con él, ni con mi pastor Calle. De hecho, para poderles dar esta enseñanza, estuvimos orando en qué dirección nos llevaba el Señor. Y teníamos en dos opciones, pero oramos y Dios nos inclinó a esto. De hecho, yo consulté con mi pastor Cayetano y él me dio luz verde en unirnos a hablar lo que el Espíritu Santo le ha estado dando a nuestro pastor José Carrillo. ¿Por qué? Porque queremos experimentar, queremos meternos en ese mismo fluir. Un mismo sentir es tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Por eso Pablo en Filipenses, vamos a ir a Filipenses 2:5, ahí les dice a los filipenses, Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice, haya pues vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y no solamente en Cristo Jesús había este sentir, sino que Pablo lo experimentó porque en el 1:8 dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Amén. Entonces, ¿cómo vemos que decíamos que Jesús, como el Hijo, la victoria de Él fue haber vivido la vida del Padre? Y ahora Pablo también tuvo victoria porque Él vivió la vida de Cristo, porque Él dijo, porque para mí el vivir es Cristo. Amén. Entonces, ahora ya hablamos un poco de lo que es tener un mismo sentir, ¿verdad? Tener un mismo sentir. Y dijimos que al experimentar a Cristo tenemos un mismo sentir y un mismo pensar, pero sentir y pensar no es lo mismo. Por eso vamos a tomar el tiempo para explicarles, para que todos podamos experimentar estas riquezas que el Señor nos está dando. Amén. El sentir, ya dijimos que se refiere a lo que sentía Cristo, al sentimiento de Cristo, que nuestro sentimiento y nuestra voluntad sean uno en Cristo. Por eso Pablo, leamos una vez más, Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 5.
Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Está hablando de ese sentir. Sin embargo, pensar es en nuestra mente, el mismo pensar. ¿En qué tenemos que tener el mismo pensar? En la revelación que Dios nos da, la revelación que Dios nos da concerniente a todos los asuntos de Cristo, a toda su administración divina, a toda su economía. En eso tenemos que tener el mismo pensar. Les quiero comentar que fuimos invitados a tener comunión con una alianza de pastores aquí en el Estado de México, en esta zona donde estamos. Y hemos observado que no hay un mismo sentir, ni un mismo pensar. Todos los pastores, hay rivalidades, compitiendo unos con otros y ¿verdad? Debatiendo sobre doctrinas y opiniones, aunque el nombre que lleva la alianza es PUMIE, que significa Pacto de Unidad Ministerial de Iglesias Evangélicas, o sea que ellos hablan de un pacto de unidad. Sin embargo, en las reuniones que tenemos ahí no se ve mucho eso, ¿verdad? Y mi esposa y yo estamos siempre constantemente orando por todos ellos porque son nuestros hermanos. También si los pastores que estamos en Pan de Vida no hay un mismo sentir, no hay un mismo pensar, seguro que habrá disensiones entre nosotros. Que Dios nos ayude a corregir esta deficiencia porque somos los filipenses en este tiempo. Amén. Vamos a leer Filipenses 4, versículos 2 al 3. Dice Pablo en el 4, 2 al 3. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Pablo aquí vemos que exhorta a dos hermanas, a Evodia y a Síntique, que ellas sean de un mismo sentir en el Señor. Ellas eran compañeras de Pablo, o sea, no eran cualquier persona. Ellas eran compañeras de Pablo, ellas combatieron juntamente con él. Y esta palabra combatir es un término usado en la milicia. Y entonces es algo serio lo que estaban haciendo ellos, era algo importante. Ellas eran colaboradoras de Pablo. Ellas, de acuerdo a esta palabra combatir, entonces ellas atacaban y peleaban junto con él. Ellas junto con él como un equipo de atletas. Por eso les dije que ellas no eran cualquier persona, eran especiales estas hermanas, ¿verdad? Porque eran compañeras de Pablo. Ellas eran colaboradoras de él, pero no tenían un mismo sentir. Por eso él dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Estas dos hermanas combatieron juntamente con Pablo, pero no tenían un mismo sentir, no estaban de acuerdo. Probablemente su desacuerdo no era sobre cosas seculares, sino en cuanto a la fe del Evangelio. De acuerdo al 1.27, Filipenses 1.27 dice, solamente que os comportéis, habla de la conducta, de nuestro comportamiento, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Ellas no estaban de acuerdo en la fe del Evangelio. Ellas tenían diferentes opiniones en su alma, no se hacían uno en su alma, por eso Pablo habla de unanimidad.
Hoy las iglesias en la actualidad, en nuestro tiempo, hay disensiones, hay rivalidades, no hay un mismo sentir. Por eso les dijimos en un principio que tenemos que hacernos nosotros de nosotros filipenses para que corrijamos las deficiencias que hay en nosotros. Amén. Fíjense que en una iglesia local, a veces los hermanos no están de acuerdo con el pastor. ¿Por qué? Porque se enfocan en los asuntos triviales, en opiniones. En vez de eso, deberían de enfocarse en las cosas que les aprovechan. Y cuando no hay acuerdo, hermano, el diablo engaña a los creyentes y llega a haber una división en la iglesia. Hay un programa que se llama Lo que callamos los pastores. No se crea, es algo parecido a un programa que había en la televisión, pero quiero contarles porque en esta alianza donde estamos hay hermanos que están viendo lo que nosotros enseñamos. Y hay hermanos que han sufrido en sus congregaciones y nos comparten sus experiencias. Y nos contaba un pastor aquí en la zona de Coacalco, aquí en el Estado de México, que él tenía tenía la congregación, pero había un hermano que llegó a no tener el mismo sentir con él, ya no estaba de acuerdo con él. Y en una reunión le comentó al pastor, se paró y le dijo, ¿sabe qué, pastor? Hoy es el último domingo que vengo con usted. Ya no me voy a reunir con usted porque siento el llamado de Dios de abrir una iglesia. Entonces el pastor emocionado porque un discípulo, un pupilo de él, iba a abrir una iglesia y se iba a expandir, ¿verdad? El ministerio. Y dice que lo llamó y empezó a orar por él y todo eso. Y todo, lo despidieron y todo. Pero la sorpresa que se llevó el pastor es que al reunión siguiente, el domingo siguiente, nadie llegó a la reunión más que el pastor y su esposa. Y eso le preocupó y dijo, ¿qué está pasando? ¿Por qué no están los hermanos? El hermano que estuvo en desacuerdo con el pastor agarró a todos los hermanos y llegó a otro lado y empezó otra iglesia. Y usó estrategias para poder ganar a los hermanos, porque nos contaba el pastor que tenía mucho dinero y empezó a prestar y ayudar a los hermanos. Pues con eso los comprometió y cuando él quiso abrir una iglesia, pues se llevó a todos. Entonces eso es porque no había un mismo sentir, no había un mismo pensar. Es más, andaban en sus carnalidades y por eso se manifestó lo que había en ellos. Amén. Por eso nosotros tenemos que aprender y corregir la deficiencia que hay en nuestra localidad, que hay en nosotros. El propósito de la carta de Pablo a los filipenses era para corregir la deficiencia que había en esa iglesia. Por eso es necesario que nosotros hoy conozcamos el significado de muchas frases que usa Pablo para que nosotros nos corrijamos. Esa es la idea, que nosotros empecemos a experimentar a Cristo. Todos los creyentes de una iglesia local debemos estar coordinados y unidos de acuerdo al hablar de San Pablo, del apóstol San Pablo, y no ser independientes. Debemos sujetarnos unos a otros, teniendo un mismo sentir y un mismo pensar. Debemos de tener bien claro que no podemos evitar que haya disensiones entre nosotros. Porque Pablo dijo en 1 Corintios 11 que es preciso, es necesario que entre nosotros haya disensiones, bandos, para que se hagan manifiestos entre nosotros los que son aprobados. Entonces no podemos evitar, a veces las disensiones son necesarias entre nosotros porque es nuestra prueba, de acuerdo al hablar de San Pablo en 1 Corintios 11. Pero hay una manera de vencer las disensiones. Hay una manera de evitar que haya en nosotros. Es teniendo un mismo sentir y un mismo pensar cuando experimentamos a Cristo. Todo creyente que está experimentando a Cristo, que está experimentando ese Cristo subjetivo que está dentro de él, llega a tener un mismo sentir y un mismo pensar con el pastor, con los hermanos en una congregación. Amén.
Hay dos palabras que usa Pablo con respecto al sentir en Cristo. Él usa, aquí en Gálatas leímos considerar a los demás. Tenemos que considerar a los demás, estimar a los demás. Por eso dijimos que Filipenses 1:1 es una ventanita que nos hace ver y conocer lo que es una iglesia local bien establecida y ordenada. En la iglesia no debe haber rangos, no debe de haber jerarquías ni categorías. Porque el Señor le dijo a los discípulos en Marcos 10, 41 al 44, Marcos 10, 41 al 44, Él dijo que nosotros no somos como las naciones. ¿Se acuerdan que Jacobo y Juan, ellos le pidieron algo al Señor? Que cuando Él se siente en su trono, que pusiera uno de ellos a la izquierda y el otro a su derecha. Y dice que cuando lo oyeron los otros 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan, mas Jesús llamándolos les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, autoridad? Pero no será así entre vosotros, entre ustedes, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Hoy día hay muchos títulos que los hombres usan en la iglesia. Por ejemplo, hay apóstoles, hay profetas, y así se mueven. Pero esos vienen a ser jerarquías, ¿verdad? Ese es el sistema nicolaíta que Dios aborrece, de acuerdo al hablar de Juan en Apocalipsis. Por eso Pablo nos invita a nosotros en Romanos 12:16 a que seamos unánimes, que seamos un solo alma, unánimes entre vosotros, dice, unánimes, no altivos, sino asociándonos con los humildes. Asociándonos con nuestra asociación es con los humildes. Dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Cuando nosotros damos nuestra opinión, y a veces queremos que nuestra opinión imponga sobre los demás, y cuando no lo logramos es cuando vienen las disensiones, vienen las contiendas, vienen las disputas entre nosotros. Por eso nosotros, hermano, mejor anhelemos siempre tener la mente de Cristo. Amén. Entonces, tenemos aquí lo que Pablo nos está enseñando a nosotros, ¿verdad? Ahí vemos en la iglesia en Filipos, los hermanos tenían comunión con Pablo. Vamos a ver esto, parecía que todo estaba bien, pero Pablo tuvo que hacerles ver que estaban mal. En la iglesia en Filipos, los hermanos tenían comunión con Pablo para el progreso del evangelio, pero no tenían el mismo sentir ni el mismo pensar, de acuerdo a Filipenses 2:2 que ya leímos. Porque él dijo en Filipenses 2:2, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Con los filipenses, en la parte de su espíritu ellos no tenían problema porque estaban con Pablo, combatían juntos. Eran uno con Pablo, combatían juntamente con él en el progreso, en el avance del evangelio. Aún nos damos cuenta que ellos daban sus ofrendas, sus diezmos, para la causa del evangelio, para que el evangelio progrese. Sin embargo, no eran unánimes, no eran uno en su alma, no eran uno en el alma. Entonces, eso es lo que quería Pablo corregir con los filipenses. El año pasado me tocó a mí recibir a los pastores que están aquí en Tultitlán, en Coacalco y en Tultepec y en Cuautitlán, en 4 municipios que son aproximadamente como 50 pastores, pero en esa ocasión llegaron como 30. Y me tocó a mí compartir, porque el pastor anfitrión le toca dar un desayuno y también dar un pensamiento, un mensaje.
Entonces me tocó a mí compartir y tenía miedo de compartir porque todos eran generales, no había ningún soldado ahí. Entonces me tocó hablar acerca de la unidad, porque ese es el lema de la alianza, pues. Y cuando me tocó dar, y aún consulté con mi pastor Cayetano y le mandé el mensaje y le dije, ¿cómo ve usted, pastor? Tengo miedo de compartir porque puros generales, ningún soldado. Entonces él me dijo, mi pastor me dijo, adelante, Dios te va a usar. Amén. Y oramos y predicamos. Me tocó predicar, enseñar la enseñanza y el Señor se glorificó en el mensaje porque todos, hermano, recibieron el mensaje. Pero después de eso, se empezó a tratar sobre otro asunto. ¿Y qué cree usted que pasó? Hermanos, empezaron a contender, empezaron a discutir, se manifestaron los bandos, porque unos estaban de acuerdo, otros estaban en desacuerdo. Entonces, la mayoría de los cristianos no tenemos problemas con la unidad de nuestro espíritu, pero en el alma es donde nosotros tenemos derrotas. Por eso Pablo les tuvo que escribir a los filipenses para que ellos fueran de un mismo sentir, de un mismo pensar. El problema es el alma que no ha sido negada. Esa alma que todavía está muy fuerte. Por eso no podemos nosotros hacernos uno con Cristo, con lo que Dios establece en su iglesia local. He aprendido a hacerme uno con mi pastor. En un principio me costó, pero siempre me acuerdo en aquel tiempo que mi pastor José Carrillo me dio un consejo. Y esta palabra, desde ese día que él me dijo, por ahí, por el 2003, por ahí, él me dio estas palabras. Y textualmente él me dijo esto: séle fiel a calle, sé fiel a calle, y cuando te toque a ti, tendrás gente que te sea fiel. Entonces, tuve que humillarme y hacerme uno con mi pastor Cayetano, y pude arreglar algunas cosas y unirme a lo que Dios le ha dado a él, y hasta ahorita Dios nos ha mantenido, y mi deseo es que continúe esto hasta que Cristo regrese. Amén. Entonces, le dijimos en el mensaje anterior que cuando hacemos esto, el diablo no tiene oportunidad para con nosotros, porque vencemos de esa manera viviendo a Cristo, siendo un mismo sentir y un mismo alma, y un solo alma. Pablo 3 veces le marcó a los filipenses a que sean unánimes, porque ellos estaban fallando en ese aspecto, en esa parte. Es decir, que fueran uno en su alma. Conforme al versículo 1:27, al 2:2 que ya leímos, y al 4:2 leímos estos versículos, y habla de que los filipenses no tenían un mismo pensamiento, no tenían ni el mismo amor, es decir, no estaban unidos en el alma, ni eran de un mismo sentir. El no ser uno en el alma hace que uno busque su propio bien. Cuando cuando no somos uno en el alma, cuando no somos unánimes, buscamos cada quien su propio bien, su propio interés, y el resultado es de que estamos divididos en una iglesia local, y esa no es la manera correcta de vivir la vida de iglesia. Lo que Pablo le estaba diciendo en Filipenses 1:27, que ya leímos, dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Necesitamos eso, la unanimidad entre nosotros. Entonces, lo que Pablo le estaba diciendo en este versículo es que los creyentes filipenses crecieran en vida, que maduraran, porque estando en la condición de niños, iban a ser carnales, iban a estar divididos en sus opiniones. Amén. Por eso, hermano, aún tenemos que anhelar, desear, como dice Pedro, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para la salvación. Porque si nosotros nos mantenemos niños en Cristo, siempre vamos a estar dando nuestra opinión, y no vamos a tomar ese pensar, ese sentir que hubo en Cristo.
Vuelvo a repetir, ya somos uno en el Espíritu, no hay ningún problema porque somos uno por la vida del Espíritu que hemos recibido, que recibimos en nuestra regeneración. Pero podemos estar juntos aún en una iglesia local, pero no estar en acuerdo. En la vida de iglesia normal, todos debemos apegarnos al que lleva la delantera, es decir, al que Dios puso como pastor de esa iglesia local. Tenemos que apegarnos a lo que Dios le da al pastor, porque Dios es el que escoge, llama a los siervos para que pastorean una iglesia. El que estemos de acuerdo, teniendo un mismo sentir y un mismo pensar, no debe ser por obligación, siempre les recuerdo eso, no debe ser por obligación ni por imposición. Debe ser por el Cristo que nosotros estamos experimentando. Si usted está empezando a experimentar ese Cristo subjetivo que usted tiene, que nosotros tenemos, entonces gradualmente vamos a venir a tener un mismo sentir, un mismo pensar. Por eso el apóstol no imponía, sino que él rogaba, porque él rogó a las hermanas. Él dice en el 4:2 de Filipenses, ruego a Evodia y a Síntique, ruego, así como en Romanos, también en el capítulo 12, os ruego, hermanos. Pablo ruega. ¿Por qué? Porque es necesario esto, porque esto te lleva a ser perfecto. Eso te lleva a estar preparado para la venida del Señor, porque la carga de un pastor que ha entendido lo que Dios desea en ese tiempo es preparar a los hermanos. Es preparar a los hermanos, presentarlos perfectos a Cristo. Por eso, hermanos, nosotros nos metemos a hablarles de esto, a que seamos un mismo sentir, un mismo pensar, porque tiene que ver con nuestra alma. Si nosotros logramos vencer, vivir una vida de victoria, viviendo la vida de Cristo, entonces estamos preparados para cuando el Señor regrese a esta tierra. Amén. La unidad del Espíritu es para que se extienda a nuestra alma. Por eso Dios nos dio su vida, nos dio su Espíritu que mora en nosotros. Quizás no te has dado cuenta, pero por muchos años has vivido una vida de iglesia anormal. ¿Por qué anormal? Porque estamos divididos, estábamos con bandos, en la banda de Prados, la banda de Chimalpa, ¿verdad? Entonces, ¿te imaginas cómo vivíamos nosotros, hermano? Y así vivían los corintios. Yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo y yo soy de Cristo. Así vivían. Entonces quizás así vivíamos la vida de la iglesia. Y esa es una vida de iglesia normal, no es normal eso. Pero si hoy estás reconociendo que has vivido así por mucho tiempo, arrepiéntete y ahora experimenta a Cristo teniendo el mismo sentir y un mismo pensar. Por eso siempre rogamos a los hermanos que se unan a nosotros y que tengamos un mismo sentir y un mismo pensar que hubo en Cristo Jesús. Amén. Por eso te ruego, no es imposición. A mí mi pastor no me dice, tienes que hacer esto, Lalo, tienes que predicar. Yo me uno a él porque estoy experimentando a Cristo. Cristo se sometió al Padre, vivió otra vida, Él fue victorioso, Él fue un vencedor. Nosotros de la misma manera, si queremos ser vencedores, tenemos que vivir la vida de Cristo y apegarnos a los que llevan la delantera, que es tu pastor en la iglesia local donde tú estás. Pablo tenía problemas con sus colaboradores. Ellos no eran uno con él. No eran uno con él en el sentir, en el mismo pensar. ¿Qué hay de la iglesia en la actualidad? Son los mismos problemas. Por eso Dios nos está metiendo a Filipenses. Y te estoy repitiendo lo que nuestro pastor José Carrillo ha estado enseñando y queremos constituirnos de Filipenses. Si otro santo, si otro pastor se une y habla esto, hermano, el otro día dijimos que una comida se disfruta recién hecha, luego el recalentado, y luego el recalentado, hermano, más nos constituimos de la palabra de Dios. Amén.
Debemos tener el mismo pensar respecto a las cosas que Dios nos ha revelado bajo su contexto bíblico y no en opiniones personales. Siempre les digo a los hermanos en Tultitlán y en Chimalpa, el día que ustedes me ven que me salgo de la Biblia, estoy dando mis opiniones y no tomo como base, como contexto la Biblia, entonces tienen derecho a decir, no hermano, ahí no. Pero mientras tanto nosotros nos apegamos a la palabra bajo su contexto y es lo que hemos hecho hasta ahorita. Tenemos 5 años aquí en Tultitlán y en Chimalpa y es lo que hemos hablado. Y nos hemos hecho uno con el pastor Carrillo, con el pastor Cayetano. Me acuerdo que el primer folleto que cayó en mis manos de nuestro pastor José Carrillo es experimentando la vida de Dios para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la meta de Dios. Fue el primer folleto y de ahí empezamos nosotros a unirnos juntamente con mi pastor Cayetano a hablar lo mismo, a estudiar y a hablar lo mismo que el pastor José Carrillo. Y vuelvo a repetir, no es por imposición, sino que, hermano, es porque queremos en humildad hacernos uno con este hablar, porque este hablar es lo que Dios está dando, es un hablar que viene del corazón de Dios. Amén. Muy bien. Entonces, en la iglesia en Filipos tenían cualidades, sin duda. Vemos Filipenses y ahí nos dice las cualidades que tenían los hermanos. El único defecto de la iglesia en Filipos era la disensión, era la división, era que había bandos ahí, la cual proviene de las opiniones. Por eso Pablo tuvo que escribirles para que corrigieran esa deficiencia. Y no era cualquier cosa, porque se trata de negar la vida del alma, se trata de vencer ahí, de ser salvos de nuestra alma. Para ser uno en el alma, ahora Pablo nos enseña a nosotros, nos da la forma de experimentar, la forma de cómo ser uno en el mismo sentir, teniendo un mismo pensar. Y él dice que primero lo que necesitamos es ser transformados y renovados en nuestra mente. Es lo que dijo él en Romanos 12:2. Vamos a leer estos versículos para ir cerrando. Romanos 12:2 dice, así que hermanos, el 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo entonces nos dice en este versículo, en Romanos 12:2, dice que somos transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Es posible que tengamos una mente vieja y las disensiones vienen de esa mente. Una de las razones por las que tenemos una mente vieja es que recordamos ofensas pasadas. Es posible que hace años nos haya ocurrido algo que no estamos dispuestos a olvidar. Esto indica que no estamos dispuestos a perdonar, puesto que el verdadero perdón implica el olvido de la ofensa. Debido a que algunos hermanos recuerdan las ofensas del pasado, su mente se ha envejecido. Ese es tener una mente vieja. Y Pablo dice que tenemos que ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Si nuestra mente es vieja, nos causará problemas, los cuales resultarán en disensiones. Por lo tanto, hermano, es crucial que nuestra mente sea renovada. Debe ser renovada nuestra mente. Debemos, entonces, ¿cómo se hace esto? Debemos permitir, por tanto, que Cristo sea nuestro elemento positivo en nuestra constitución que renueva en nuestra mente. Debemos fijar nuestros pensamientos en Cristo. Que no dice Romanos 8:6, la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Pero la mente puesta en la carne es muerte. Entonces nosotros tenemos que fijar nuestros pensamientos en Cristo. Por eso dijimos en Colosenses que tenemos que meter nuestra cabeza al cielo, al trono, para que vivamos conforme a lo que se hace arriba.
Por eso dice Pablo, buscad las cosas de arriba, poned la mira en las cosas de arriba, en el cielo donde está Cristo sentado. Esa es la manera en que nosotros, hermano, venimos a tener un mismo sentir, un mismo pensar. Si nuestra mente no es renovada, habrá disensiones entre nosotros. Ahora te das cuenta por qué hay disensiones entre nosotros, por qué hay desacuerdos, porque no estamos renovando nuestra mente, no estamos tomando a Cristo como nuestro pensar. Entonces, si nuestra mente no es renovada, habrá disensiones entre nosotros como las hubo en Filipos. La iglesia en Filipos tenía esta deficiencia porque los hermanos no estaban dispuestos a renunciar a su mente natural y a su mente vieja. Por eso, hermanos, se nos está invitando a nosotros a desechar. Mire lo que dice Colosenses para cerrar en esta hora que ya leímos, pero vamos una vez más. Ya habíamos estudiado esta parte, nos metimos un buen rato ahí, pero vamos a ir a Colosenses, capítulo 3, versículos 8 al 15. Dice Pablo, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el pleno conocimiento, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Esto es lo que había en Cristo, esto es lo que hay en el nuevo hombre. Por eso tenemos que experimentarlo. Por eso Filipenses nos lleva a la experiencia, no nos lleva a la doctrina, no es para que tengamos mucho conocimiento, es para que nosotros, hermano, vivamos la vida de Cristo, que Cristo sea magnificado en nosotros, engrandecido en nosotros. Por eso es la invitación, por eso no nos es molesto repetirte las mismas cosas, las mismas palabras, porque mientras más repetimos está el aprendizaje. Ahí, hermano, nos constituimos más de ese Cristo maravilloso que Filipenses nos presenta. Mi deseo en esta hora es que Dios ministre tu espíritu, que Cristo ministre tu espíritu, que Dios toque tu corazón, que arda tu corazón al escuchar esta palabra, porque entonces es señal de que tú estás recibiendo la palabra. Hermano, no hay otro propósito de nosotros el estar hablando las mismas cosas. Es para que nosotros seamos presentados perfectos en Cristo Jesús. Que cuando el Señor regrese, nosotros seamos esos vencedores, que estamos para recibir el reino, ese reino, manifestación de ese reino milenial que viene. Así que gocémonos y regocijémonos en Cristo. Disfrutemos a Cristo, corrijamos, tomemos a Filipenses y corrijamos las deficiencias que hay en